Hola amigos, en esta oportunidad vamos a ver cómo implementar un CRUD. Primero veamos qué es un CRUD. Bueno, un CRUD es parte de una aplicación en la cual se realiza las cuatro operaciones en una base de datos, que viene a ser el create, o cómo insertar un registro en una base de datos, el read, o cómo listar registros de una base de datos, el update, que viene a ser para editar, y el delete para eliminar. Este CRUD lo vamos a realizar en dos videotutoriales. El primero, que va a ser por las operaciones create para insertar, y el read, que es para leer o listar registros de una base de datos. Lo vamos a trabajar en Java con IDE NetBeans 8.0.2, y la base de datos con la cual vamos a trabajar está en MySQL, y el nombre es bd-persona, que contiene una tabla persona y 5 atributos: DNI, apellidos, nombres, fecha de nacimiento y lugar de nacimiento. A la vez, esta base de datos contiene un procedimiento almacenado con la cual voy a poder insertar registros en la base de datos de la tabla persona. El nombre del procedimiento almacenado es sp-insert persona, y lo vamos a trabajar el CRUD en base al patrón de arquitectura modelo vista controlador. Para aquellas personas que quizá no saben en qué consiste este patrón de arquitectura, les sugiero que miren un video tutorial anterior en el cual explico de manera detallada en qué consiste. Vamos a crear un nuevo proyecto, Java Application. Siguiente. El nombre de este proyecto va a ser CRUD MVC de modelo vista controlador. Listo. Vamos a agregar la librería MySQL JDBC Driver, debido a que vamos a trabajar con una base de datos en MySQL. Y vamos a crear tres carpetas: la carpeta modelo para la lógica de la aplicación, la carpeta vista para la interfaz de la aplicación, y la carpeta controlador para las clases que van a intervenir o que van a servir de intermedio entre el modelo y vista. En la carpeta modelo vamos a crear una clase con el nombre conexión, que me va a servir para realizar la conexión a la base de datos. Vamos a importar el paquete java.sql.asterisco. Como nosotros ya hemos visto en videotutoriales pasados cómo realizar una conexión a una base de datos, lo único que vamos a hacer es copiar esta parte y pegarlo. Acá tenemos el nombre de la base de datos. Ahora vamos a crear una clase para encapsular los datos de la tabla persona. Esta clase se va a llamar persona, y acá vamos a crear 5 variables, que es el DNI, apellidos, nombres, fecha y lugar. Vamos a crear un constructor que me va a permitir crear objetos o instanciar objetos de esta clase. Acá vamos a inicializar cada una de las variables ya creadas. Nombres, fecha y lugar. Listo. Vamos a insertar los métodos get y set para cada una de estas variables con el insert code get y set. Listo. Una vez hecho esto, voy a crear la clase en la cual se van a realizar las operaciones. En este caso, la clase se va a llamar persona DAO. Acá vamos a importar el paquete java.sql.asterisco. Vamos a crear una variable tipo conexión con el nombre conexión. Listo. Creamos el constructor de esta clase.
Listo. Acá instanciamos la variable tipo conexión. Listo. Vamos a crear los dos métodos, en este caso el método de insertar y el método de listar. El método de insertar me va a devolver un string y va a tener el nombre de insert persona. Este método va a recibir 5 parámetros de tipo string, que va a ser el DNI, apellidos, nombres, fecha y lugar. Voy a crear una variable de tipo string con el nombre rpta, que es respuesta registro, y lo voy a inicializar con el valor de nulo. Acá retornamos. Listo. Vamos a hacer uso del try catch. Voy a crear una variable tipo connection con el nombre de acceso db, y va a depender de la conexión que ya hemos hecho con anterioridad. Listo. Voy a crear una variable tipo callable statement con el nombre de cs es igual a, va a depender del acceso a la base de datos y va a depender también de un procedimiento almacenado, el cual ya lo hemos creado. Acá se va a ejecutar con el cal, va a recibir 5 parámetros. Listo. Ahora vamos a llenar estos parámetros con el cs.setString, el número del parámetro y el valor del parámetro. Va a ser de manera similar para los 5. Voy a crear una variable tipo int y le voy a dar el nombre de numf afectadas, el cual le voy a llenar con el número de filas afectadas con el cs.executeUpdate, y voy a decir que si el número de filas afectadas es mayor que 0, es decir, que si al menos hay un registro, entonces que la respuesta de registro sea igual a registro exitoso. Listo. En caso contrario, va a devolver la respuesta como nulo. Ahora voy a crear el otro método que va a ser para listar, que me va a devolver un array list de objeto persona, y va a tener el nombre de list persona. No va a recibir ningún parámetro. Acá creo un array list, lista persona. Reparamos las importaciones con el fix imports, y acá voy a crear un objeto de tipo persona con el nombre persona. Voy a retornar este array list de persona. Listo. En el try catch, de manera similar que en el método anterior, voy a realizar el acceso a la base de datos, que va a depender de la conexión que ya hemos creado con anterioridad. Acá voy a realizar la operación de listar con prepare statement. Creo una variable tipo prepare statement con el nombre de ps, y va a depender este prepare statement del acceso a la base de datos y la sentencia precompilada, que va a ser el select from persona. Voy a crear una variable tipo resultSet
para que me devuelva cada registro recuperado con el select from persona. Acá lo que voy a hacer es, con el ps del prepare statement, voy a ejecutar la sentencia precompilada y el valor que me devuelva lo voy a asignar al rs. Acá voy a decir que si hay registros por leer, es decir, con el rs next, entonces acá voy a instanciar el objeto de tipo persona. ¿Listo? Acá lo que voy a hacer es, con este objeto persona, voy a llenar cada uno de los atributos con el valor que se va a recuperar con el rs. En este caso, set DNI con el rs.getString y la posición del valor que se va a recuperar, en este caso la posición 1, que es del DNI, y va a ser de manera similar para los 5 demás valores recuperados. En este caso es el DNI, acá va a ser el apellido va a estar en la posición 2, el nombre, que va a estar en la posición 3, la fecha, que va a estar en la posición 4, y el lugar, que va a estar en la posición 5. Una vez hecho esto, voy a agregar a la lista persona el objeto persona. Una vez hecho esto, acá lo devuelve. Ahora, en vista, voy a crear la pantalla que se va a mostrar al cliente. El nombre del JFrame es JF CRUD. ¿Listo? En esta pantalla vamos a pedir al cliente que ingrese su DNI, sus apellidos, sus nombres, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento. El DNI se va a llenar en un text field con el nombre de txt, DNI, los apellidos, txt, apellidos, nombres, txt, nombres, lugar, txt, lugar. Los botones van a ser de registrar, editar, eliminar y listar. El de registrar es btn, registrar, editar, btn, editar. El de eliminar va a ser btn, eliminar. El de listar, btn, listar. La tabla donde se va a mostrar los registros recuperados va a tener el nombre de JT datos. La fecha lo vamos a recuperar de un JDateChooser, el cual lo tenemos que agregar su plugin. En este caso vamos a Tools, Palette, Swing Components. Vamos a agregar una nueva categoría con el nombre de Swing Date. Seleccionamos, le damos a agregar en jar. Como yo lo tengo en el escritorio, agrego el JCalendar. Siguiente. Y seleccionamos cada uno de estos componentes. Una vez hecho esto, seleccionamos el Swing Date y podemos ver que ya se agregó la nueva categoría. Seleccionamos el JDateChooser y le voy a dar el nombre de JD fecha.
¿Listo? El título de este JFrame va a ser de CRUD MVC. Una vez hecho esto, voy a seleccionar cada uno de estos componentes para cambiarle de private a public. Hago esto con la intención de poder acceder a estos elementos desde otra carpeta, en este caso de controlador. Ahora en controlador voy a crear una nueva clase con el nombre de controlador CRUD. En este caso voy a implementar el método del action listener. ¿Listo? Y el método que se va a implementar es el action performant. Que va a recibir como parámetro action event. ¿Listo? Vamos a reparar importaciones. Listo. Acá voy a importar el paquete modelo y el paquete vista voy a crear un objeto del JFrame con el nombre de vista CRUD. También va a ser lo mismo para un objeto de tipo persona, de persona DAO, con el nombre de modelo CRUD. Una vez hecho esto, voy a crear el constructor para esta clase con el nombre de controlador CRUD. Estamos creando el constructor que va a recibir dos parámetros. El primer parámetro va a ser de tipo JF CRUD con el nombre de vista CRUD. El segundo va a ser de tipo persona DAO con el nombre de modelo CRUD. Acá inicializamos modelo CRUD con el parámetro que se reciba. De igual manera para el vista CRUD lo inicializamos con el parámetro que se reciba. Ahora voy a agregar el botón btn insertar o registrar al action listener. Ahora también voy a agregar el botón de listar al action listener. Estoy agregando solo estos dos botones debido a que en este video tutorial solo vamos a ver el CRUD para las operaciones registrar y listar. Ahora voy a crear un método para inicializar el CRUD, pero como no hay nada que inicializar, ahora voy a crear el método para llenar tabla, que va a recibir como parámetro un elemento de tipo JTable con el nombre de tabla D. Ahora vamos a crear un modelo para la tabla. Modelo T. Listo. Ahora voy a agregar el modelo a la tabla D con el set.model. Listo. Ahora voy a agregar al modelo las 5 columnas con su respectivo nombre. En este caso va a ser el DNI,
para la primera columna. Una vez hecho esto, voy a crear un objeto con el nombre de columna. Ahora voy a crear una variable tipo int que me va a almacenar el número de registros que se recupera de la base de datos. Con el list persona. ¿Listo? Ahora, con el for, vamos a ir desde 0 hasta 1 antes del número de registros. Y vamos a llenar las columnas de la tabla. En este caso de la columna 1, posición 0, con el modelo CRUD. Punto. Voy a recuperar el registro de una determinada posición, que es la posición I, y voy a recuperar el get DNI para la columna 1. Va a ser de manera similar los otros 4 valores. En este caso, la columna 2 de la posición 1 va a ser para get apellidos. La columna de la posición 2 va a ser para nombres. La columna de la posición 3 va a ser para fecha. Y por último, la columna de la posición 4 para lugar. Y por último, vamos a agregar esta fila, cada una de estas columnas. Es decir, la columna 1, 2, 3, 4, 5 a la fila del primer registro. Una vez hecho esto, voy a decir lo siguiente en el método actionPerformance. Si el evento es generado por el botón registrar, entonces voy a recuperar los valores ingresados por el cliente. En este caso va a ser el DNI, del txt DNI.get text. Lo mismo va a ser para apellidos. En este caso va a ser del txt apellidos, nombres, txt nombres, el lugar del txt lugar. La fecha, lo primero que vamos a hacer es darle el formato fecha. Entonces, acá le vamos a instanciar y acá le vamos a declarar el formato. En este caso, como en la base de datos lo recibe de la manera año, mes y día, le damos el formato año, mes y día. Ahora lo vamos a recuperar en una variable tipo string con el nombre fecha. Lo vamos a recuperar del formato o con el formato ya indicado, y lo vamos a recuperar de el elemento jd fecha con el get date. Una vez hecho esto, vamos a declarar una variable tipo string respuesta registro
y le vamos a dar el valor que se recupera con el método insertar persona. Y vamos a decir que si la respuesta es diferente de nulo, entonces vamos a mostrar un mensaje que diga el valor de la respuesta del registro. En caso contrario, que me muestre un mensaje en el cual diga registro erróneo. Una vez hecho esto, decimos que si el evento es generado por el botón listar, entonces llenamos la tabla y mandamos como parámetro la tabla JT datos. Ahora nos vamos al main de la aplicación, importamos la carpeta modelo, la carpeta vista y por último la carpeta controlador. ¿Listo? Una vez hecho esto, vamos a crear objetos de tipo JFCrud con el nombre de vista C. También vamos a crear un objeto de tipo persona DAO con el nombre de modelo C. Y también vamos a crear un objeto de tipo controlador con el nombre de controla C. El constructor va a recibir dos parámetros, vista y modelo. Ahora hacemos visible el JFrame. Ahora centramos el JFrame con el set location relative. ¿Listo? Una vez hecho esto, compilamos. Vamos a agregar un registro 34, 76, 23, 55. El apellido sería Orches Gómez. El nombre Lupita. La fecha de nacimiento sería abril del año 2004. El lugar de nacimiento sería Lima. Le damos registrar. Registro exitoso. Ahora listamos. Y como podemos ver, acá está el último registro que he ingresado. Bueno, eso es todo. Hasta el siguiente video tutorial.